Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Hoy estoy muy contento de recibir a Muipu en este episodio eh, por una razón muy específica, y es que el objetivo de Maestros de la Regeneración, siendo ayudar a la gente a reconectarse con una comprensión evolutiva de la naturaleza, de la vida en el planeta Tierra y de nuestra relación con el medio ambiente, pues Muipu es el descendiente de sabedores del Pirá Paraná, de jaguares del Yurparí. Él es un aprendiz de los sabedores y lleva consigo este conocimiento, este pensamiento ancestral, eh, que tiene probablemente cientos de miles de años. Y tengo mucha curiosidad y mucha emoción de poder conversar con Muipu sobre nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con la vida, el tiempo, el conocimiento y cómo estamos en armonía con el planeta y con el medio ambiente. Muipu, bienvenido. Qué emoción que estés acá. Muchas gracias. Primero que todo, un poco si empezamos con las grandes ideas o las grandes preguntas. Lo que más me interesa es hablar de nuestra relación con el medio ambiente. No sé si empezamos con el Ketioka o de dónde viene el pensamiento, qué es el pensamiento para el Pirá. Bueno, el pensamiento del Pirá Paraná es un conocimiento ancestral que ha venido surgiendo desde el origen de la vida, mucho antes de la existencia de las cosas. Desde el principio, el conocimiento o el pensamiento que nosotros mencionamos, que Ketioka, ha existido siempre. Siempre ha existido, siempre va a existir, hoy en día existe, y especialmente es para proteger la naturaleza de toda la selva amazónica. Entre eso, la selva amazónica no es solamente la fauna, la flora, los ríos, los caños, los árboles, sino que además tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, tiene mucho origen, ¿sí? Tiene una cultura que es muy ancestral, que ha existido durante miles, millones de años, que hoy en día sigue existiendo y siguen protegiendo la naturaleza como parte de la vida de cada ser humano, y ese conocimiento, esa protección también le sirve al mundo entero. La vida del Pirá Paraná, o el conocimiento, es un modelo de existencia muy tradicional que nos ha servido para proteger el medio ambiente. Es un conocimiento puro que nos entregaron nuestros ancestros desde el origen de la humanidad, de la existencia de las cosas, para que nosotros hoy en día protejamos todo lo que nosotros hoy en día tenemos en la Amazonía. El conocimiento de los jaguares de Yurupari es un conocimiento que se desprende del origen de la anaconda del Yurupari, que es nuestro ancestro, y que nos ha transmitido a través del Yurupari y del Yagé, a través de Tomata del Yagé, que practicamos cada época del año, que son 4 grandes épocas, en la cual nos sirve para purificar la naturaleza, para proteger los animales, para proteger los árboles, los ríos, para curar y para prevenir las enfermedades que vienen causando a los niños de las nuevas generaciones, a las madres de cultivos, que son las mujeres, a las madres de la maloca, que son las encargadas del hogar, a las madres de niños, que son las encargadas de criar nuevos niños para que pueda seguir este conocimiento heredado de generación en generación.
para que los animales puedan existir, puedan subsistir, para que los ríos estén puros, no se destruyan, no se contamine, para que los árboles no se destruyan, no se caigan, para que haya muchos cultivos frutales silvestres en la naturaleza. ¿Sí? Para eso se practica un ritual cada época de Yurupari. Y dependiendo de la época se hace la prevención para que funcione bien y esté equilibrado la naturaleza, el medio ambiente. El conocimiento de los jaguares de Yurupari es un factor muy importante para la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Es muy importante también para todo lo que exista en la selva. Es muy importante porque a través de eso la selva amazónica ha existido durante miles de años, los ríos. ¿Sí? A pesar de que ha pasado muchas cosas, sí, en el mundo occidental, a pesar de que ha intervenido mucho el avance tecnológico, el avance industrial en muchos lugares del mundo, del planeta. La selva amazónica se sigue manteniendo por ese conocimiento que solamente se adquiere a través de una trayectoria larguísima que se trata de procesos de vida, procesos de la naturaleza que cada ser humano debe afrontar y adquirir el conocimiento para ser el protector y el cuidador de la selva, de los ríos. ¿Sí? El conocimiento Heya Yaketioka, que es el conocimiento ancestral, se adquiere a través de la pureza de cada ser humano, ¿sí? A través de cada fase, de cada época que pasa, tenemos que hacer una serie de dieta y purificar el cuerpo, el alma, para poder adquirir ese conocimiento y hacer las prevenciones. ¿Sí? Llevamos miles de años practicando estos rituales con esos conocimientos, ¿sí? Que nos ha permitido sobrevivir durante muchos años, con una medicina propia, con un sistema de salud propio, ¿sí? Porque la selva amazónica no cuenta con ningún sistema de salud occidental, sino que con el conocimiento que ha existido. Sí. Y eso ha mantenido durante muchos años a todos los indígenas y habitantes de la selva. ¿Sí? Entonces, la selva amazónica no es solamente selva, sino que es un mundo, ¿sí? Un mundo con muchas naturalezas, con muchas formas de vida, con muchos mundos propios de la selva amazónica. Que no solamente podemos describir que son árboles, muchos conocemos como un montón de árboles en la selva amazónica, pero también tenemos que conocer que es un mundo totalmente distinto, que es muy tradicional, un modelo de vida antiguo que quizás nos puede servir para todo, para seguir sobreviviendo en este mundo. Es el conocimiento de los jaguares de Yurupari. Ok, para la gente que está escuchando, como la idea es como poder darle a gente que no necesariamente entiende esto, que está en ciudades, yo digo, sufriendo de esta desconexión. Porque, por ejemplo, como ejemplos, en Occidente y en grandes ciudades la gente vive con un calendario que no tiene nada que ver con naturaleza, ni con ningún ciclo de la naturaleza. No tiene que ver con los ciclos de la luna, sino el calendario gregoriano es desconectado de eso. Y las formas de vivir también, ¿no? Las formas de vivir con ciclos. Yo, por ejemplo, pensaría que mucha gente de ciudad no sabe que, o mucha gente que vive en países donde hay estaciones, como el otoño, ¿no? el invierno, la primavera y el verano. Tal vez no se imaginan que en la selva, que en el Amazonas haya estaciones, o haya épocas, como decías ahorita. ¿Podríamos hablar un poco más de todas esas formas en que ustedes crean ese modelo de vida en relación con esos ciclos? Bueno, las épocas son Rodori. Nosotros allá lo mencionamos Rodori. Rodori es como una fase
que tiene la naturaleza cada año. Sí, son cuatro grandes épocas. Que está la época del Yurupari, está la época de frutales silvestres, está la época de gusanos y la última época que es la época de cultivos. Ese calendario fue puesto por nuestros ancestros, que son los Ayaba. Lastimosamente esos Ayaba lo podemos ver en piedras marcados, ¿sí? Como desde el origen de la vida, ¿sí? Ellos dividieron ese comportamiento de la naturaleza para que los humanos pudiéramos relacionarnos con el hombre y la naturaleza, podamos convivir. La primera época, que es la época de Yurupari, que va desde mayo, como desde marzo hasta mayo, que es un calendario totalmente distinto al calendario que podemos conocer por meses y semanas, sino que ya está estipulado desde el origen de la vida en la naturaleza. La época de Yurupari es una época donde es una época donde implementamos el conocimiento más antiguo, conocimiento ancestral, donde practicamos los rituales más grandes del año, que prácticamente va desde marzo, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Esa es la época de Yurupari. Durante esa época es una época de mucho cuidado, ¿sí? De mucha protección a todo, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a todo lo que nosotros tenemos, de mucho cuidado. Una época de dieta, una época de purificación, una época de mucha responsabilidad. Es una época donde nuestros ancestros Yurupari llegan a la Maloca para que podamos adquirir el conocimiento. Es una época muy pura, muy sagrada. Es una época de mucha dieta, ¿sí? Porque ahí nosotros practicamos el, el ritual más grande de los Yurupari más antiguos desde el origen de la vida, que se originaron desde el principio, ¿sí? Creamos rituales grandísimos cada 10 años, ¿sí? Pero sin embargo, cada año tenemos que practicar un ritual, ahí sea con un Yurupari menor, no con el ancestro, sino que con un Yurupari menor. Sin embargo, cada 10 años son los Yurupari antiguos, los más sagrados. Durante esa época, el sabedor con el conocimiento de los jaguares de Yurupari, con el conocimiento adquirido mediante la práctica cultural, utiliza los materiales ancestrales como el tabaco, como el cají, que es el mambe, como utiliza también el berea, que son ceras de abeja, ¿sí? Utiliza el munó, que es el yopo, el polvo de tabaco. Mediante eso él hace la prevención, la curación, la purificación de la naturaleza. Él, mediante eso, pues, él previene o cura las enfermedades que vienen de la naturaleza para afectar a los niños, como la gripa, peste, dolores de estómago, todo lo que pasa. Él protege y hace la limpieza mediante el ritual de Yurupari. Y a la vez, él hace un rezo para que durante el año no le cause enfermedad a los niños, para que sea un buen año, para que haya prosperidad, para que haya como muchos cultivos, ¿sí? Para que la naturaleza tenga muchos frutales silvestres, para que los animales puedan comer esos frutales silvestres, para que haya abundancia de peces, para que haya abundancia de comida, para que haya abundancia de cultivos en la chagra, para que crezcan buenos cultivos, para que durante el trabajo que se realice diariamente en la chagra, en la selva, en la maloca, en los ríos, no le cause enfermedad o no haya algún accidente o no haya alguna mordedura de culebra o todo eso. Él hace la prevención en esa época, que es la época de Yurupari. Entonces, pero a cambio de eso tenemos que hacer muchas dietas, no tenemos que comer comida, no así comida grasosa, comida no permitida. Muchas cosas tenemos que hacer dieta, todo.
los niños, las niñas, los jóvenes, las abuelas, los abuelos, todos tenemos que hacer dieta durante el proceso del ritual, porque ahí él está utilizando un conocimiento muy puro, muy ancestral para purificar. ¿Cuánto tiempo dura eso? Eso depende del Yurupari. Si el Yurupari es muy antiguo, dura un mes, ¿sí? El Yurupari ancestral, que es muy delicado, entonces por eso necesita un mes de dieta, como mínimo un mes de dieta. Y si es un Yurupari no tan antiguo, pues es como 15 días de dieta. Entonces nosotros tenemos que prepararnos mucho antes, como un mes antes, para poder realizar ese ritual. Mm. Eh, en ese momento todos, después que el sabedor hace ese rezo, hace esa curación de prevención mediante las ceras de abeja, él quema las ceras de abeja para que el humo que salga de las ceras de abeja lo pueda oler toda la naturaleza, los animales, todo. Y él quema esa cera y lo empieza a ahumar en la maloca, en el patio, en la selva, purificando la naturaleza. ¿Sí? Y es una persona muy especial que también quema las ceras de abeja, que es una profesión también muy grande, porque él es el que está repartiendo el conocimiento ancestral. Entonces, por eso es esa época, la primera época, que es la época de Yurupari. Después de eso viene, ya de mayo, junio, julio, viene la época de cultivos, de frutales silvestres, ¿sí? Y esa época de frutales silvestres depende del rezo que haya hecho en la época de Yurupari. Si el sabedor no hizo un buen rezo para la naturaleza, para los cultivos, para todo eso, para que haya abundancia de frutales silvestres, los árboles no dan frutos. No dan frutos. Mucha escasez de frutales silvestres. En esa época también es como la reproducción de los animales, ¿sí? Okay. En la época de frutales silvestres. Porque las lapas, las guaras, todos los micos, todos van a comer esos cultivos, frutales silvestres. Entonces por eso ellos se reproducen en la época de frutales silvestres, que es desde el mes de junio, julio, agosto. Entonces hay mucha abundancia. Ahí se tiene que hacer otro ritual, porque estamos recibiendo lo que le ofrece la naturaleza, que son los frutales silvestres. Tenemos que hacer como una ofrenda, ¿sí? De muchos frutales silvestres. Ya sea, tenemos que hacer, eso se llama dabukuri, eso no se llama en el mundo tradicional, no es ofrendas, es un dabukuri. Okay. Es un ritual donde nosotros recolectamos muchos frutales silvestres, de todas las clases que abundan en esa época. Y nos unimos muchos grupos étnicos, a veces en una maloca, para comer todo eso conjuntamente, esos frutales silvestres que nos ofrece la naturaleza. Y por eso él tiene que hacer otro rezo, tiene que otra vez proteger, purificar, rezar a la naturaleza para que próximamente siga dando más frutales silvestres, más frutos. Entonces por eso tenemos que hacer un ritual. Y se danza mucho las danzas de pescado, Waibasa, ¿sí? Okay. Se danza en esa época se danza esa danza y se toma yagé también. Otra vez uno ve Yurupari, pero no es el Yurupari ancestral, no, que es un Yurupari joven que sí es creado por los humanos, pero con el alma del Yurupari ancestral. Eso es lo que nosotros llamamos Jerika Samana, dicen los barazanos. Sí. Entonces, Perdón, ¿qué es la danza del pescado? Danza del pescado se llama lo que se danza en esa época. Okay. Vaibasa, Vaiba, dicen nosotros decimos Vaiba. Eso es lo que se danza, ¿sí? Vai es pescado, ¿no? Sí, vai es pescado. Entonces, danza de pescado, Vaibasa. Hacemos ese ritual. En ese momento también abundan muchos peces, de la reproducción de los peces, ¿sí? La reproducción de los peces. Ahí nosotros llamamos el piracemo, es una reproducción de peces, de los peces más finos del pirá,
del río Leche, digamos, decimos nosotros, un pecuaria. ¿Sí? Ahí abundan muchos peces, los peces más finos se reproducen en esa época. En esa época también hay subienda de peces que vienen desde el Río Negro, llegan hasta la cabecera del río Piraparaná. Todos esos peces que vienen desde allá, nosotros ya desde el principio, que es nuestro origen, vienen desde allá, desde el río Leche, subiendo hasta por todo el Amazonas, por todo el Caquetá, por toda la Papórida, hasta llegar al río Piraparaná. Ellos merecen también un rezo, ¿sí? Una curación, una prevención, para que los peces sigan abundando, sigan subiendo desde los ríos grandes hacia los pequeños. Sí. Porque si no se hace el rezo, ellos no suben. Y no hay peces, se acaban los peces. Para esa abundancia debe hacer una prevención mediante el cají. Se le echa al río para que ellos suban, quieran subir al río. ¿Sí? Y se reproducen los peces más finos. Todos los peces vienen desde allá, desde el principio, desde el origen del río, para comer el huasaí. El huasaí son frutales silvestres. Entonces ellos suben desde allá para llegar a ese lugar y comer ese huasaí, que para ellos es una comida muy fina, ¿sí? Que le ofrece la naturaleza. Entonces por eso hay subiendo de muchos peces. Los ríos crecen para expandir todos los peces en los caños más chiquitos. ¿Sí? Los ríos crecen, ahí es una época de mucha lluvia también. Mucha abundancia de micos, mucha abundancia de chajocos, de tucanes. Sí, para que ellos. Es como la época de más abundancia de vida, de frutas y los humanos quieren las frutas y los peces quieren las frutas también. Todo. Entonces esa es la época de frutales silvestres. ¿Sí? Y ese es el ciclo de vida de la naturaleza. Por eso la naturaleza es importante, tiene vida, por eso ha existido, porque esa es la manera de proteger. Esa es la relación que el hombre tiene con la naturaleza. Justamente te quería preguntar también que habláramos de eso. El conocimiento y todo el pensamiento de Yurupari, para la gente de ciudades, piensa que es un conocimiento oral, ¿no es cierto? Que es un conocimiento que se ha transmitido durante cientos de miles de años de manera oral. Pero como decías el otro día, no es solo oral porque todo está escrito y ustedes escriben y leen en el territorio mismo, ¿no es cierto? Podrías como seguir como hablando de las otras épocas, pero a partir de ahí, como en realidad, para la audiencia, para hablar en términos de científicos, en términos genéticos, por ejemplo, la vida en el planeta Tierra es como una conversación genética, ¿no es cierto? Toda la memoria genética del planeta está contenida en la comida, en la naturaleza, y la vida, gracias a la reproducción, gracias al sexo, pues se transmite y ese conocimiento sigue vivo. Pero es el conocimiento de la vida entera, ¿cierto? Sí, eso es el conocimiento nuestro, ¿sí? O de la Amazonía, de los que habitamos en esa selva. La naturaleza es casi la vida propia de nosotros, ¿sí? De cómo vivimos. Si la naturaleza es como un ser, ¿sí? Que si usted le quita un pedazo de la tierra, un pedazo de la selva, un pedazo de cosas sagradas como el oro o como cosas que existe ahí, se desangra, ¿sí? Pierde el control, pierde el equilibrio. Causan muchos terremotos, inundaciones. Si la naturaleza se desequilibra, si nosotros empezamos a tocar cosas que no debemos tocar, es como nuestra propia vida. Entonces cada vez que la naturaleza siente un dolor o no está funcionando algo bien, nosotros directamente detectamos qué es lo que está pasando. Y para poder vivir en esa selva, hay que nacer allá y hay que conocer todo lo que es la naturaleza, todo lo que nos quiere decir, cada noticia, cada cosa que nos da.
porque todos los animales, todos los pájaros, todos los peces, todos los árboles transmiten una información, ¿sí? Que nosotros podemos identificar, que nosotros lo podemos leer, que nosotros lo podemos descifrar, ¿sí? Que a veces, muchas veces los ríos o los árboles o el viento, ¿sí? O el aguacero o la lluvia o el agua o el sonido de los pájaros nos transmiten mucha información, ¿sí? Nos dan muchas noticias, ya sea para el futuro o lo que está pasando, acontecimientos que va a ser, que va a suceder. La naturaleza nos informa. Nosotros los desciframos porque ese conocimiento también se originó así, esa información se originó desde el principio de la vida, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros desciframos un pájaro, ¿sí? Que a veces nos dice, pi, cari, sui, nos dice el pájaro. Entonces directamente hay una noticia mala para nosotros, ¿sí? Y no pasa más de un día que le llegue una noticia, ya sea la muerte de alguien, ya sea una enfermedad muy grave, ¿sí? Entonces nosotros directamente, bueno, ese nos dio esa información. O a veces uno va de cacería y el pájaro dice bit, bit, bit. Es porque uno va a perder el tiempo. Dice, no, no vaya que ya a su cacería le va a ir muy mal. ¿Sí? Sin embargo, uno se va. Claro. Y cuando uno regresa a veces le va mal en la cacería y uno dice, el pájaro tenía razón. Y uno de terco se fue. Sí. A veces dice, pi, 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 y uno dice, ay, me va a ir bien. Claro, me va a ir bien. ¿Sí? O a veces uno va y aunque él dice pi, 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 a uno le va mal. Entonces uno puede, no, pues, no solamente habla de la cacería, sino que desde su vida propia, que usted está bien de salud, que su familia está bien, que usted está bien, ¿sí? Esas cosas nosotros las podemos leer, ¿sí? O a veces el viento, ¿sí? Cuando llega, bum, bum, y empiezan a toc, 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 toc. Los seres de la naturaleza, los sapitos, todos esos insectos empiezan a despertar y a como a alarmar, to, 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 antes de que ocurra algo terrible. Eso ocurría antes, hace más de 100 años, cuando se declaraba una guerra con otra tribu, ¿sí? Cuando iba a haber algún desastre, ¿sí? O cuando iba a haber un gran relámpago, un gran trueno. Nosotros podíamos, eso era una alerta de decir, oiga, va a pasar algo, alístese, ¿sí? Entonces nosotros muchos ancestros dejaron eso para que pudiéramos alarmarnos de muchas cosas, ¿sí? Y no solamente era alarmar a veces no solamente ya después, hace poco, no alarmó solamente de guerras entre tribus, sino que alarmó de cosas que iban a llegar de otro mundo para la naturaleza. Lo que hoy en día podemos ver, la tecnología, todas esas cosas, ¿sí? Y así nosotros podemos leer muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Ese conocimiento se le enseña a los niños, o sea, el conocimiento que nosotros adquirimos no es a través de la escuela, no es a través de lo escrito, ¿sí? Sino que a través de aprendizaje práctico, ¿sí? De ir a la selva y saber qué es lo que está ocurriendo con los árboles, con los pájaros, con los ríos, que nos transmiten mucho conocimiento, ¿sí? Con el viento, ¿sí? Con la caída, a veces cae un pedazo de rama de grande antes del camino, o sea, antes de uno, es porque algo malo está pasando allá enseguida donde usted va, ¿sí? Los conocimientos se le va enseñando a los niños, es muy práctico, ¿sí? O sea, la visión, los oídos son muy importantes para nosotros, el olor, ¿sí? Hay un buen ejemplo, me estaba leyendo un libro de un chef y como gente en la ciudad y gente en Occidente que se reconecta y puede comenzar a volver a leer a la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en agricultura industrial es como, salió maleza, córtela, ¿no es cierto? Pero entonces
este chef trabajando con un asesor que conoce bien la tierra, comenzó a entender que cuando, por ejemplo, había un tipo específico de maleza, quería decir que le faltaba tal nutriente al suelo, ¿no? Y entonces hay un movimiento alrededor del mundo muy interesante de gente occidental viviendo en ciudades y todo, pero volviendo a comprender un poco a su manera la naturaleza, ¿no? El lenguaje de la naturaleza. Entonces, volviendo al tema de los ciclos, todas estas épocas del año, para ustedes es como un relojito, ¿no? Pues como que año tras año Sí. ocurre bien en la misma época, digamos. ¿Eso ha cambiado en los últimos 10, 20 años? O... Yo creo que eso existe. De pronto las personas han cambiado un poco, pero la naturaleza no ha cambiado. Sí. Eh, la otra, bueno, son 4 épocas, porque la otra época es la época de gusanos, Okay, ¿sí? La época de insectos, la época de muchas enfermedades, la época fuerte, la época agria, la época mala, ¿sí? Es la época de gusanos. El espíritu maligno de los gusanos, también se despierta desde el origen, ¿sí? Desde el principio, desde el origen de la humanidad, que ha existido siempre. Se despierta en esa época con ansias, con ganas de comerse las almas de los seres humanos, ¿sí? Esa época es donde causan muchas muertes, muchas pérdidas. Se despierta con toda su maldad, con toda la peste, con todas las enfermedades graves, con todas esas cosas. Entonces por eso tenemos que dar un ritual fuerte antes de esa época. Ya terminando la época de cultivos, tenemos que preparar y hacer un ritual del Yurupari antiguo para proteger la naturaleza, para proteger todo antes que llegue esa época maligna. Y hay muchas clases de insectos fuertes que uno no ve normalmente, que abundan en esta época. ¿Sí? Y la última época es la época de cultivos, la época dulce. okay. ¿Sí? La época dulce, que va desde noviembre hasta enero. En esa época abundan muchos cultivos como la piña, el maíz, el plátano, o sea, la época dulce, ¿sí? La gente que han sembrado muchos cultivos adquieren muchas frutas, muchos cultivos en esa época. Ese, ese ciclo de vida, son 4 épocas que nosotros contamos con un año, pero ese ciclo de vida también se descifra en cada día, Okay. ¿sí? Que hace que nosotros podamos como medir el día, ¿sí? Son 4 épocas. La primera época, ya hablando del día, que es la época desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, es la primera época, que es la época del Yurupari. De las 12 del mediodía, de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía es la época de frutales silvestres. Del mediodía hasta las 6 de la tarde es la época de gusanos. Y de las 6 de la tarde hasta la medianoche es la época de cultivos. Ahorita dijiste que la época de gusano era la época agria y que luego la época dulce. Sí. Y las otras dos también tienen La época época como... de conocimiento, que es la época del Yurupari, Okay. ¿sí? Y la época de abundancia de cultivos, de frutales silvestres, la época de reproducción, ¿sí? Vale. Son esas 4 épocas. Y ese ciclo de vida es lo que nosotros manejamos todos los, toda la vida, hemos manejado eso. Pero usted puede definir el año, ¿sí? Porque usted está en la época de frutales silvestres, que es la segunda época. Usted puede decir, bueno, aquí empiezo mi año y cuando llegue la próxima época termina mi año. Ah, sí. Sí. Okay. Ya cuando usted es un sabedor y hace su ritual, diciendo, voy a hacer mi gran ritual en la época de frutales silvestres. O sea que su año termina en la próxima época. Sí. Pero no es que estás comenzando, o sea,
arranca desde la época de frutales silvestres y no es que la esté convirtiendo en época de Yurupari ni nada de eso. Esas épocas están como Sí, ya fijas. están definidas. Ya, ok, ok. Pero su año usted lo define o su ciclo usted lo define desde el año, desde la época que usted quiera. Normalmente la primera época es la del Yurupari. Frutales silvestres, gusanos y cultivos. Pero usted puede decir, no, pero es que yo no quiero que mi ritual, sí, que mi ritual empiece en una época de cultivos y ya en la primera época que es Yurupari se termine mi ciclo. Porque yo quiero que se cumpla mi año en la próxima época. Y así usted puede ir trabajando su propio calendario ecológico. ¿Y qué hace que alguien quiera comenzar su año en otro En otra momento? época, el ritual que usted practica. Sí. ¿Pero con algún objetivo específico? Mm, Eso más que todo ocurre cuando usted va a procrear, como decir, apóstoles, como decir, eh, ahijados, como decir, aprendices suyos. ¿Sí? Entonces, si usted ya siente que su voluntad o que su capacidad de hacer prevención, de hacer curación, de seguir trabajando en esos conocimientos tradicionales, se le están agotando, va a tener la necesidad de crear otros alumnos suyos, ¿sí? Otros aprendices suyos, para que usted pueda heredar su conocimiento. Y usted define en la época que usted quiera. Y ahí es donde usted crea su calendario. ¿Sí? Normalmente es en la época del Yurupari, pero algunos lo hacen también en la época de frutales silvestres. Y usted ahí hace su ritual y le enseña todo lo que usted sabe a sus, a sus nuevos aprendices durante 1 o 2 años. ¿Sí? Que pasarían 2 calendarios ecológicos, que pasarían 8 épocas. Sí. Y 8 épocas podemos decir que equivale a 2 años. Durante los 2 años tiene que enseñarle todo lo que usted pueda para que ellos puedan seguir adquiriendo el conocimiento y seguir protegiendo la naturaleza. Sí. Para hacer referencia a lo que nos contaba Bárbara más temprano y a la pregunta que ya contestó el sabedor hace 20 años, hablemos del cají. ¿Del cají? Sí, y por qué la coca es una planta sagrada que representa, cuál es su origen y por qué es tan importante. El cají es la mata del mambe, ¿no? Ese, ese es el símbolo del hombre, ¿sí? Del hombre con conocimiento, con valentía y protector de la naturaleza. Desde el principio de la humanidad, esa mata de mambe fue la primera que se originó para la conexión del conocimiento y el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esa mata pequeña, esa matica? ¿Sí? Porque mediante eso, mediante el mambe, ¿sí? El mambe no es simplemente eso, un polvo que podemos mambear, sino que el mambe trae mucho conocimiento, impulsa mucho conocimiento al ser humano. ¿Sí? Es la planta más sagrada porque fue la primera planta que se originó antes de todas las demás plantas, Okay. dando inicio a la vida del hombre. ¿Sí? De cuando existió la evolución o la creación de la naturaleza, la creación de lo que hoy en día existe, los ancestros primeros crearon la mata de mambe. Con eso traía los conocimientos del hombre, de la vida del hombre, los comportamientos del hombre frente a la naturaleza y a la sociedad tradicional. Wow. Ujú. Ujú. Con eso adquiría. Ese es como el símbolo del hombre, la vida ejemplar del hombre. ¿Sí? Está contenida. Está contenida en mucho conocimiento tradicional del hombre, de los valores del hombre, del comportamiento del hombre. Usted como hombre, ¿cómo se debe comportar? Los hombres que mambean en nuestra sociedad ya son hombres respetables, porque
antes de sembrar una mata de mambe, tiene que aprender todos los valores para cuidar una mata de mambe. Es una mata muy delicada, que se requiere de mucho cuidado, que se requiere de mucha protección, ¿sí? La mata de mambe es el alma del hombre. Se tiene que respetar esa mata. Cuando se originaron los primeros hombres, nuestros ancestros Ayaba, ¿sí? Indicaron los valores y los principios para poder adquirir, para poder tener esa mata. Primero, tiene que ser una persona muy calmada para poder mambear. Tiene que ser una persona que piensa siempre en lo positivo. Tiene que ser una persona que respete sus principios, ¿sí? Que respete la existencia del Yurupari. Una persona que quiera escuchar los consejos de los mayores. Una persona que quiera seguir practicando su práctica tradicional, que quiera seguir aprendiendo sus conocimientos tradicionales. Y más que todo es que cuide lo que usted tiene, porque es como tener un elemento de mucho valor, ¿sí? Entonces los primeros hombres dieron esos valores antiguos, ¿sí? El respeto, el cuidado, la tolerancia, ¿sí? La responsabilidad. La mata traía todos esos conocimientos. El respeto en todo sentido, hacia los demás, hacia su propia vida, su propia cultura, ¿sí? Y cuando yo hablo de una persona responsable, es que es responsable de su conocimiento, es que es responsable de su maloca, de su sociedad, de la gente que usted tiene, ¿sí? Y además de eso, es con la conexión del conocimiento con el hombre. Cuando usted se sienta a mambear, el mambe le permite concentración, ¿sí? Le permite concentración cuando usted escucha historias, cuando usted escucha que Tioca, que le está contando el mayor o el sabedor. El mambe lo que hace es que usted se concentre, que usted se dedique a eso, ¿sí? Y para eso nació la mata del mambe, ¿sí? Y es el tesoro más grande de todos los hombres de la Amazonía, de los pueblos indígenas. El hombre que no tenga mambe simplemente no es hombre, ¿sí? Entonces, eso fue Perdón, y entonces uno cuida de su propia mata de mambe. claro. Usted tiene que tener su propia mata de mambe. Usted tiene que tener sus propios cultivos. Para un ritual se necesita mambe porque el ritual es un momento de concentración, un momento de respeto, un momento de tolerancia, un momento de adquirir conocimiento. Por eso en cada ritual que usted vaya, cada hombre que entre en ese ritual tiene que tener su propio mambe, ¿sí? Eso es respeto hacia el ritual, respeto hacia los demás. Entonces cada hombre tiene que cultivar su propio mambe y cuidar su propio mambe. Es un trabajo muy duro cuidar el mambe, proteger el mambe, abonar el mambe. Es una técnica muy especial para quitarle la hoja y elaborar el mambe, ¿sí? Entonces por eso cada uno tiene que tener su propio mambe. Y si entiendo bien, es una combinación de hoja de cají con cenizas de yarumo, Sí, ¿no? es una combinación, sí. Uno saca la hoja de mambe y, y luego va a un rastrojo, que es un monte que recién están haciendo, después de tumbar una chadra o hacer algo, sale el guarumo. Sí, el guarumo son hojitas blancas, es un árbol con hojitas blancas, que uno lo quema y la ceniza queda bien blanquita. Con eso se le mezcla al mambe después de tostar y después de pilar, ¿sí? Ya cuando esté polvado se le mezcla. Y mediante una corteza de palo se le empolva y se saca solo el polvito puro del mambe, ¿sí? Esa mezcla se hace para que
el mambe no sea fuerte, el mambe es agrio, Ok. ¿sí? El mambe es muy agrio y es muy fuerte. Entonces se le hace como la combinación con el guarumo para que eso no sea tan agrio y pueda saber un sabor a dulce, ¿sí? Y además eso, pues, si usted mambea harto, eso se queda seco y se le asienta un rato. Mm. Entonces por eso se mezclan dos, es la única mezcla que se hace. Pues qué bueno porque queda delicioso, queda como dulcecito. Sí. Sí. Sí, entonces por eso esa mata de mambe es importante, Ujú. ¿sí? Es muy importante. Es uno de los elementos sagrados del hombre o de la vida de la naturaleza. No solamente del hombre, porque ya la mujer también come el mambe. Las mujeres que son luchadoras, que son madres de malocas, dueñas de cultivos, son mujeres mambeadoras. Las respondedoras de danza, que son mujeres muy importantes, son las mujeres que mambean, mujeres trabajadoras, mujeres responsables, respetuosas. Sí, es como el protector de los valores ancestrales. Es la que contiene los valores ancestrales. ¿Sí? Los que mambean ya no pueden estar gritando, ni buscando problemas, ni así cualquier cosa. Son personas respetuosas, son personas de mucho conocimiento, que se respetan. ¿Sí? Por eso es tan importante el mambe para la sociedad. ¿Mm? Entonces, por eso la mata es muy sagrada. Sí, Sí. sí, sí. Fascinante. Mm. Muipu, ¿hay alguna algo que no te haya preguntado de lo que quisieras hablar que consideres importante? Mm, Creo que también es esto, la mata del tabaco. Ok. Sí. La mata del tabaco. Supongamos que cuando yo hablo del protector de los valores, ya cuando hablamos de la existencia de la mata, ¿sí? Estoy hablando ya después de la evolución. Porque antes de eso, el mambe ya existía, Ujú. ¿sí? El mambe fue creado antes de que el hombre existiera. Cuando empezó el conocimiento a existir, el conocimiento siempre ha existido, ¿sí? Cuando existía eso, el alma del mambe ya existía. Y por eso antes de que los hombres se originaran, se evolucionaran, cuando los ancestros crearon la naturaleza, crearon directamente los cuencos sagrados. Y los cuencos sagrados están hechos también, contienen también el mambe, ¿sí? Y también el tabaco, el polvo del tabaco, ¿sí? Entonces son dos cosas que son a la par muy importantes, ¿sí? Entonces por eso existe el mambe y el tabaco. Eh, el tabaco nosotros lo olemos, ¿sí? Lo olemos y lo guardamos en un caracol. Lo olemos para que nuestro cuerpo, nuestra vida o nuestras almas también tenga una conexión con, con la espiritualidad, con el conocimiento, ¿sí? Ok. Ya en el momento de que nosotros mambeamos, olemos el polvo de tabaco y luego mambeamos, nos estamos conectando con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento. Por eso el tabaco, la mata de tabaco es también de mucho cuidado. También es muy importante, al igual que la mata de, de mambe, de coca, ¿sí? Y, y por eso que el tabaco para nosotros es tan importante porque poco es muy escaso. Y solamente los que son muy responsables, los dueños de la maloca son los que tienen el polvo de tabaco. También son muy respetados, ¿sí? Es muy importante. Toda la persona que vea el tabaco lo cuidan, lo protegen, lo abonan. No le hacen daño a la mata porque es un ser, es un ancestro, ¿sí? Son los materiales en vida del mundo espiritual, ¿sí? Entonces por eso esos dos elementos son muy importantes.
al igual que el Carayurú. ¿Sí? El Carayurú es... Es una mata, es un bejuco que nace de la tierra, que se originó después que destruyeron a la anaconda, al Jeji, ¿no? Ellos en vida los destruyeron para que pueda existir en el mundo espiritual. Él se desangró y de la sangre, pues, se creó la mata del Carayurú. Especialmente que fue entregada a la hija del Anomikumu. ¿Sí? Eso también es importante para las mujeres, muy importante. ¿Sí? Las mujeres cuidan la mata del Carayurú como si hubiera estado cuidando la mata, el hombre a la mata de la coca y del tabaco. Ellas los cuidan, porque con el Carayurú se puede proteger a las mujeres, a los niños. Niños recién nacidos deben estar curados, deben estar prevenidos, deben estar purificados protegido también a través del Carayurú. Sí, el Carayurú es supremamente importante para las mujeres, hace parte de la vida de las mujeres. Sí. ¿Y siempre se usa en pintura? Cuando nos pintamos todos es porque es una manera de decir que estamos vivos, ¿sí? Que estamos vivos, que estamos felices y que aún seguimos existiendo en la naturaleza, en la vida, ¿sí? Es una manera de expresarnos para demostrar la buena vida de cada ser humano. ¿Sí? Entonces, además de eso, con el Carayurú, a los niños recién nacidos, después de un ritual, siempre se le unta el Carayurú y se le hace prevención. Por eso, cada niño tiene una bolsita hecha de corteza de palo, de Carayurú y una bolsita de mambe, los niños. Es como el kit de protección, ¿sí? ¿Y lo cargan? Y lo cargan. Okay. Entonces cada vez que el niño se enferma se le da un poquito de mambe y se le echa el Carayurú. En el ombliguito y en la boquita se le echa el mambe. Cuando crecen ya ya cuando se van a preparar para adquirir el conocimiento, para empezar a ser danzadores, oradores, curadores de enfermedades, protectores de la naturaleza, esas bolitas de Carayurú se reemplazan ya con el caracol, ¿sí? Con el tarro de mambe y con otra bolsa de Carayurú, que es especial, que es como decir, llega a una nueva fase donde ya va a ser una persona que protege a la naturaleza, entonces por eso se protege, ¿sí? Cambia ya esas bolsitas se quedan con la mamá y ya para entrar con el papá una fase ya más espiritual se cambia con el caracol. Ese es el momento en que el niño se vuelve adulto, digamos. Se vuelve adulto. ¿Y qué edad es? Es a los 8 años. A los 8 años ya empieza... Igualito a las ciudades. A los 8 años ya empieza un proceso nuevo, que es un proceso, empezamos a enfrentar una vida para cuidar la naturaleza, nos preparamos para eso, para cuidar la naturaleza, para cuidar los ríos, para hacer curaciones, prevenciones. Hace más de 200 años existían los sabedores más puros, cuando todavía no existía la intervención del mundo occidental ni en ninguna tecnología, cuando no existía el noviazgo, cuando no existía muchas cosas, muchos antivalores que hoy en día se ven, ¿sí? Los sabedores todos teníamos estrictos reglamentos o normas o formas de vida, donde creábamos los sabedores más puros, ¿sí? Llegaban a ser adultos y eran virgen los hombres, ¿sí? Así crecían. Eran los únicos que podían ver a los ancestros, a los Ayaba. Eran los únicos que podían hacer que los dioses ancestrales que nos dieron la vida, el origen de la humanidad, de la Amazonía, de la selva, que nos dieron la ciencia, la forma de vida, que nos dieron ese conocimiento, eran los únicos sabedores que hacían que esos seres espirituales se convirtieran en personas y pudieran llegar a sentarse en el momento, en la silla, en realidad, en persona,
y pudiera ayudar a hacer una prevención a la humanidad. Esos eran los sabedores puros, hace más de 100 años atrás. Sí. Hasta hace poco, cuando ya empezó, digamos que el mundo occidental con la educación contratada, con la iglesia, con muchas cosas, llegaron a la Amazonía a intervenir esa forma de vida, esa ciencia que durante miles de años existió. Ya los niños no eran puros, ¿sí? Poco a poco los valores se fueron como disolviendo uno con el otro, ¿sí? Con la iglesia o con la educación, con la enseñanza en un salón o en una iglesia. Las malocas fueron identificadas como una costumbre diabólica, ¿sí? Todo eso en red empezaron a hacer que toda la vida de los indígenas no fuera tan pura, ¿sí? Por eso ya hoy en día muchos sabedores, muchos grandes sabedores, simplemente lo pueden ver a nuestros ancestros mediante los rituales de Yurupari y mediante los momentos de Yahé. Cuando tomamos Yahé, llega una etapa donde nos conectamos con el mundo espiritual totalmente y dejamos este mundo. Y los podemos ver simplemente mediante el Yahé. Y podemos hablar con nuestros ancestros. No los podemos ver, pero los podemos escuchar mediante la tomata de Yahé para prevenir y curar, hacer la protección, ¿sí? Porque antes no era así. Los sabedores puros lo convertían en los dioses en persona, nuestros ancestros en persona, para que le ayudaran a hacer la prevención a la humanidad. Y esas generaciones de tribus indígenas que eran hechos la prevención por nuestros ancestros, vivían muchos años sin enfermedades, con buena prosperidad, con buena abundancia de cultivos, de frutales silvestres, de animales, ¿sí? Porque los mismos dioses ancestrales que crearon la naturaleza eran los que hacían la prevención, ¿sí? Claro. Sí, entonces, muchos años eran generaciones, muy buenas generaciones de vida, ¿sí? Pero ya como le dije, con la intervención del hombre, esa pureza de conocimiento se fue terminando. Hoy en día existe, ¿sí? Hoy en día se puede preparar a un niño desde la barriga para que sea un niño, un sabedor muy puro y pueda bajar otra vez a los ancestros en persona para que pueda proteger el mundo, ¿sí? Para que pueda proteger toda la selva amazónica para el mundo entero. Entonces, ese conocimiento es único, es puro, ¿sí? Que nos han servido durante muchos años, muchos años. Claramente. Sí. Como a veces uno ve que nuestros grandes sabedores o abuelos, mediante la tomata de yagé o mediante se duermen en un momento y se convierten en jaguares y ven las enfermedades que ocurren en el mundo, en la naturaleza, ¿sí? O muchos pensamos que es como un misterio, que una persona ya muriendo de cáncer, y llega un sabedor muy, muy antiguo, muy puro, y lo pueda calmar mediante un soplo el dolor que ha sufrido durante 15 días en menos de 5 minutos. ¿Sí? Es como un misterio. Eso existe. Hay sabedores que son así, que directamente pueden sacar una enfermedad con una vista y con un soplo y sacarlo en las manos y dejándolo sano, ¿sí? Entonces, eso nos ha servido. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos y con lo que hemos vivido. Cuando le muerden la culebra a alguien, ¿sí? Una serpiente le muerde. De pronto una serpiente, digamos que
mortal. Le muerde a una persona y llega a saber cuando ya se está muriendo la persona y con un cigarrillo le sopla el veneno y le quita el dolor. ¿Cómo ocurre eso? Sí. Sí. Son cosas que hemos vivido, que vivimos. De esa manera vivimos nosotros. Ese es nuestro sistema de salud. Sí, claro. ¿Sí? Podemos decir que es como hacer una cirugía. Pero ¿quiénes son los cirujanos? Son los mejores médicos, ¿sí? O los que más han estudiado. Así es el conocimiento tradicional. Los que más se han dedicado, los que más han respetado las normas, son las personas que pueden curar de esa manera. ¿Sí? Es una forma de vida, que para eso nacimos nosotros. Todos los habitantes del Amazonas nacimos para eso. Para proteger, cuidar los ríos, la selva, los frutales, los animales, la naturaleza, los caños, las piedras, todo. Para cuidar eso, para proteger, para saber vivir en ese mundo. Nacimos nosotros, los indígenas de la Amazonía, para poder proteger, porque no somos los protectores de la selva. Somos como los cuidadores de la naturaleza, de la selva, de todo lo que existe. Gracias a la existencia de esas poblaciones, la Amazonía sigue con vida. ¿Sí? La Amazonía de alguna u otra manera sigue sirviendo al mundo. ¿Sí? Porque además de eso existimos muchas tribus que nos comunicamos bastante para proteger nuestros territorios, ¿sí? Nuestros sitios sagrados que nos dieron la vida. Somos originarios de ahí, ahí nos evolucionamos, ahí nos originamos. Hemos vivido ahí y de ahí somos. ¿Sí? Sí, que toda la vida está organizada alrededor de estar conectado con la naturaleza y con los ciclos para estar, que toda la vida esté lo más saludable posible. Y por vida quiero decir toda la vida, ¿no? Y qué interesante que el tabaco y el cají, la coca, siendo las plantas ancestrales más poderosas, son las más abusadas en Occidente, ¿no? Precisamente tal vez por eso, porque son las más poderosas. Y tienen tanto poder sobre los humanos, seguramente. En fin. ¿Quisieras agregar algo? Pues hay muchas cosas. Sí, Sí. hay muchas cosas Pues, que, que se puede. O sea, existen muchas cosas. Es muy mínimo lo que hemos dicho, pero. por supuesto, por supuesto. Quiero decir como si quisieras enviarle un mensaje a la audiencia, a la gente escuchando, que es gente que ojalá, muy probablemente van a ser personas alrededor del mundo, en varios países, la que ya dijiste, cosas muy importantes, pero sí, para cerrar. Bueno, sí. Pues lo que yo todo he mencionado en este momento, ¿sí? Todo lo que yo he dado a conocer. Es como decir al mundo que en la Amazonía, ¿sí? Que en la Amazonía, que en la selva amazónica, que en el pulmón del mundo, existe un sistema de vida, un modelo de vida muy tradicional que siempre ha existido, que es necesario valorar, que es necesario respetar y que es necesario cuidar ese conocimiento, esa forma de vida o esa vida de la naturaleza. Es una manera como decir al mundo que todavía tenemos, que existe un modelo muy tradicional,
que nos sirve para proteger la vida de los hombres, de la naturaleza, del mundo, del planeta Tierra. Es como decir que tenemos un modelo de vida que todavía nos sirve para, quizás para el mundo, para todos nosotros, que es necesario respetar, valorar y conocerlo, ¿sí? Conocerlo, ya que ha pasado tantas cosas en este mundo, en esta vida. Ya que hoy en día los páramos, los ríos, todos se están acabando, los peces, los animales, las especies que existen en el planeta, se están acabando, ¿sí? Es necesario hacer saber al mundo mediante esta conversación que tenemos que en el Amazonas sí existe un modelo de vida muy tradicional que vale la pena rescatarlo, respetarlo, valorarlo, porque es algo que nos sirve para todo el mundo, ¿sí? Y que lo poco que tiene el mundo sea respetado, que lo poco que exista en este momento, porque yo creo que ya muy poco existe, ¿sí? Que la poca naturaleza que muchos puedan ver en este mundo se pueda valorar y respetar, seguir cuidando, porque no hay otra manera, solo seguir cuidando, solo seguir respetando, solo seguir valorando lo poco que hoy en día tenemos y, y no seguir destruyendo la naturaleza, ¿sí? Porque eso hace parte de la vida de cada ser humano. El día que ya no haya naturaleza, el día que ya no haya agua ni árboles, creo que sería el fin. Muchas gracias, Moipu. Bárbara, ¿quisieras agregar algo? Te veo con unas ganas de decir algo. A mí se me quedó un poquito es una reflexión sobre la yuca, también como porque este es un programa un poco como de la regeneración y del alimento. O sea, muchas de las cosas, ¿no?, de las que tú hablas Ok. en el programa tienen que ver. Mm, Y hay todo un tema como, o sea, la yuca es un esqueje ancestral. No, pero tú le preguntas. Bueno, bueno. ¿No? Como que el esqueje de yuca es un esqueje desde el principio del tiempo también. Sí. Como habló de la coca y el tabaco, y esto también tiene que ver como con la alimentación. Ok. Yo creo que la yuca es algo que es lo que hace que también la vida exista. Entonces, Buen punto, sí. sería, pues yo por mí hablaría 3 días con ustedes acá. No, pues podemos seguir todo lo que queramos. ¿Todavía está grabando ahí? ¿Todavía tenemos espacio en el...? Sí, en 1 hora y 10 minutos. Sí. Pues mientras haya espacio ahí y haya Sí, pila es aquí. muy interesante. Porque la hoja, como la hoja de coca y el tabaco, y un poco hablar también De la yuca es muy importante, sí. que es, Vale. Hablar de alimento. Sí. pues un poquito, ¿no? Sí. Sí, está bueno. Ujú. La yuca es también, es como la misma mata de la coca y del tabaco, es también de la vida de la mujer, ¿sí? Y no solamente de la vida de la mujer, sino que está en cuidado en manos de la mujer, pero le sirve a toda la gente, a todos los pueblos indígenas, ¿sí? A todos los niños, le sirve a los rituales. Para que se pueda elaborar un ritual, tiene que existir la yuca, ¿sí? La yuca se originó también desde el principio de la vida, ¿sí? Por el Yavira fue la primera que dio origen a la yuca, la hija de la anaconda de los peces, ¿sí? Como una ancestra que dio origen a la yuca para que pueda existir todo lo que hoy en día existe, las prácticas tradicionales. Es una yuca muy sagrada que también se originó a través del Yurupari. El quimpaya, para los tatuyos, es el Yurupari de la yuca.
Para los barazanos también, ¿sí? También existe. Entonces, son los elementos sagrados de la vida de las poblaciones de la Amazonía, que se requiere de mucho cuidado, ¿sí? Las personas las mujeres muy valientes, muy fuertes, son las personas que que tienen muchos cultivos, que tienen mucha yuca. La yuca se divide en muchas clases de yuca, que son especializadas también, con un nombre, un origen, un valor y un principio, ¿sí? Un conocimiento puro también. Cada elemento, cada yuca tiene su propio origen, ¿sí? Y su propio estilo de cultivo, de cultivar la yuca, ¿sí? Entonces, la yuca hace que el esfuerzo del hombre y la mujer se combinen para poder tener la yuca, para poder realizar muchas actividades de rituales. El hombre tumba la chagra, roza el monte, tumba el monte, lo quema para que la mujer pueda cultivar, pueda sembrar yuca. El hombre ayuda en todo ese proceso, los dos se unen para poder tener muchos cultivos de yuca, ¿sí? Y no solamente la yuca sirve para el trabajo, sino que también tiene muchos valores, ¿sí? Tiene muchos valores. Valores de vida, el respeto, el cuidado, ¿sí? Tiene mucha historia. Son matas también sagradas que no solamente es una mata para cultivar y ya, sino que tiene mucho conocimiento, ¿sí? Que le sirve al hombre y a la mujer. Muchos tienen sus propios reglamentos, ¿sí? Tienen su propio estilo de vida. La mujer tiene un estilo de vida gracias a la yuca, ¿sí? Es como decir, como yo le decía, el hombre sin el mambe no es hombre y la mujer sin la yuca no es mujer, ¿sí? Con la yuca se puede hacer muchas cosas. En los rituales se hace fariña de almidón, que es sacada del almidón puro de la yuca, ¿sí? Se tuesta y se saca la fariña de almidón para que la gente que están en dieta, los hombres puros, puedan comer puedan alimentarse durante el mes de dieta con esa fariña pura de la yuca. Casabe, se hace también un casabe, como una arepa, un casabe de almidón para que ellos puedan comer, ¿sí? Y luego se hace la chicha para el ritual con la yuca. Se hace ¿Cómo farina. es todo ese proceso como de fermentación? Ustedes recogen la yuca y eso dura, o sea, Eh, antes de que llegue ahí de lo que estás contando, pues así, bueno, es que corto, es que allá nada se puede decir corto. Sí. mm, La chicha es fermentada. sí. Eh, Bueno, es yuca brava, ¿no? sí, Yuca, entonces que es yuca brava y no yuca. hay es que la yuca son procesos largos, ¿sí? Que se requiere de mucha dedicación para que nos podamos alimentar. Primero la yuca, después de que uno tumba la chagra, espera como unos 2, 3 meses para quemar todo ese monte que uno tumba y después de la quemada de la chagra, ya la tierra está con bastante abono, lista para sembrar yuca. Después de que siembra esa yuca, antes de eso, de todo ese proceso, se hace también una curación, una prevención, ¿sí? Ya en la época del Yurupari, el saber está haciendo la curación y la prevención para todas esas clases de trabajo, ¿sí? Para que el hombre al rozar las chagras no se corte, para que no le caiga un árbol en la cabeza, para que cuando esté tumbando no se corte con un hacha. Todo eso se hace la prevención desde la época de Yurupari. Pero antes de empezar el trabajo en sí, también se hace una prevención, ¿sí? La naturaleza es un ser humano, es un ser que vive, que tiene vida. Entonces hay que pedirle permiso para poder tumbar un pedazo de su cuerpo y poder cultivar, ¿sí? Por eso, porque la naturaleza es un ser humano, es un ser que existe, que tiene vida.
la mujer también debe ser protegida, debe ser prevenida y debe ser curada a través del carayurú, del mambe, de un cigarrillo, para que ella pueda intervenir en ese monte que se está tumbando, que está pidiendo permiso de la naturaleza. Entonces la mujer tiene que tener una curación muy pura, especialmente para ella, convirtiéndola en la madre de la yuca. ¿Sí? La yuca es el hijo de la mujer. Ella es la mamá de la yuca. Por eso ella cuida como si hubiera sido sus propios hijos. La mata de yuca. ¿Sí? Como la principal para que nos podamos alimentar. Es la mata principal para la vida. ¿Sí? De todo. Entonces, se le hace la prevención. ¿Sí? La mujer nace desde que está en la barriga, el sabedor le hace la prevención para que ella pueda realizar esos trabajos. Ya cuando se empieza ese trabajo, ya la mujer está prevenida, curada especialmente para que ella pueda sembrar la yuca. ¿Sí? Que es un proceso desde que ella tiene la primera menstruación. La mamá le enseña todos los valores de la chagra. Ya cuando, después de la primera menstruación, o mucho antes, se le enseña. Ya ella está lista para ser madre de la yuca. Ya ella está lista para tener su propia chagra y cultivar la yuca. ¿Sí? Se le enseña qué clase de yuca es buena, qué clase de yuca es mala. No hablamos de la yuca dulce, la mencionamos, nosotros lo llamamos yuca dulce a la yuca que se vende y se come acá, porque la yuca brava que se originó en la Amazonía, ¿sí? Que se originó ahí en desde el origen de la vida en nosotros. Es una yuca que no se come así cocinada. Sí. Es una yuca muy sagrada, muy pura, muy fuerte, ¿sí? Si se come la yuca así cruda o la yuca así cocinada, pues se envenena. Es muy fuerte, ¿sí? Entonces para eso se requiere un proceso especial para que se pueda alimentar, para que pueda ser alimentado. La mujer después que siembra la yuca tiene que seguir cuidando su chagra de toda la maleza que nace, de todos los árboles malos que nacen para dañar, para matar la yuca. Tiene que estar cuidando eso. Al igual el sabedor, después de que se siembre la chagra, hace una prevención para que crezca bien la yuca. Cuando ya la yuca está así de grande, grandecitas ya, medianas, el sabedor vuelve y hace otra prevención a la yuca y a la mujer que es la madre de la yuca. Y antes de empezar a consumir ya la yuca, después es un año que se espera para que la yuca crezca. Se hace otra prevención. ¿Sí? Pero entonces muchos sabedores antiguos se originó Ugarikikopai, decimos nosotros. Es como el símbolo del alimento. ¿Sí? Es es una cera de abeja que se originó desde el origen de la vida. Ellos hacen la prevención, sacan un pedacito de eso y lo queman en la chagra para que haya muy buena abundancia de yuca. O se la entregan a una mujer para que por vida donde ella vaya sea madre de yuca. ¿Sí? Para que la yuca sea parte de su vida. Pero eso es muy peligroso y muy sagrado. Y eso, como es un conocimiento ancestral, puro desde el origen, eso cobra vida. Entonces muchos no lo hacen, sino que simplemente lo tienen. Y solo los sabedores muy puros, los grandes maloqueros, eran los que hacían esa práctica con ese berea, que es Ugarikikopai, que los tatuyos lo tenemos. ¿Sí? Y eso se requiere de mucha dieta también. Al igual, es un proceso como adquirir el conocimiento tradicional para hacer una prevención. La mujer adquiere ese conocimiento de la chagra, de esos cultivos, dueña de la madre de yuca, pero también tiene que tener sus propias dietas. ¿Sí? Después de un año empieza ya su proceso, ya cuando empieza a utilizar la yuca, la nueva chagra. Se arranca la yuca en un canasto grandísimo de mujeres.
canasto así de grande, ¿sí? Y la mujer tiene que cargar eso. Pero para eso se tiene que preparar, se tiene que bañar muy temprano, se tiene que tener muchas prácticas muy fuertes, tiene que inhalar ají, tiene que lavarse la cara con liní, tiene que bañarse también temprano, de 1 de la mañana hasta las 4, porque si no ya no va a poder cargar esa yuca, ¿sí? Para eso nos preparamos, para poder vivir y realizar trabajos, ¿sí? Entonces las mujeres se preparan, tienen sus valores muy puros también, ancestrales. Carga esa yuca y, y la mujer tiene que tener todos los elementos necesarios para hacer para hacer ese alimento. Tiene que tener una, un lugar donde ella tenga su tiesto, es un tiesto grande, hecho de barro. Tiene que tener canastos buenos, tiene que tener matafríos, cernidores, tiene que tener bala y todos son elementos artesanales que va a servir para el proceso de la elaboración del casabe. Eso lo tiene que hacer el hombre, es obligación del hombre. Hacer esas Hacer herramientas. todas esas herramientas. Y eso se aprende durante la época que uno hace dieta en la maloca. Durante un mes uno tiene que aprender a tejer, porque es lo que le va a servir en la vida. Cuando llegue a tener su propia pareja, su propia esposa, o si se va a llegar a ser malo, que tiene que aprender todas esas clases de tejido artesanales, porque si no su esposa no va a hacer nada. Sí. ¿Sí? Entonces ella llega y empieza a rallar la yuca. Primero se le quita la cáscara, se lava, se quita la cáscara y con un rallador empieza a rallar la yuca. Rallar la yuca, todo ese canastado de yuca. Y luego ella va y lo cuela en un colador, lo cuela. ¿Sí? Es una técnica especial también que la mujer aprende a colar. ¿Sí? Para que la masa de la yuca quede ahí en ese colador y caiga a través de un chorrito, le mezcla agua, le va mezclando agua y todo lo que cae es como, también tiene que tener una vasija de barro, ¿sí? Donde cae todo, se llama manicuera, el líquido del agua, mezcla el agua con la yuca, se le llama manicuera. Esa manicuera cae allá y se asienta el almidón, ¿sí? Y es el almidón con el que se va a hacer el casabe. Y encima queda la manicuera, que también se cocina y se puede tomar, ¿sí? ¿Cuántos elementos sacan de la yuca? De ahí ya está la masa, ¿cierto? La que queda en el almidón, en el colador. Lo que cae por allá es el almidón y la manicuera, ¿sí? Todo eso sirve, nada se bota. El almidón sirve para hacer el casabe y se mezcla con la masa que quedó, se tuesta y se mezcla con la masa que quedó para hacer el casabe. Y se saca la manicuera para poder tomar. Se toma, es como tomar en un desayuno, ¿sí? Eso está listo para hacer el casabe. El almidón está listo para un almidón, un casabe de almidón puro o un casabe de almidón mezclado con farina, con masa o solamente la farina pura, la farina de almidón. ¿Sí? Con eso también se saca la farina tapioca, que es como un maicito que se hace. ¿Sí? Y las mujeres que son muy fuertes, berracas, trabajadoras, solo comen casabes de almidón puro. Es el casabe más rico. ¿Sí? Qué delicia. Eso es con la yuca brava, blanca. Porque hay otras que son yuca amarilla, yuca brava amarilla, que es especialmente para hacer la farina. Okay. Eso es un proceso totalmente distinto también. También se arranca la yuca, se saca la yuca. Se va y se deja en un pozo, en un pocito de agua. Tiene que ser un pozo que no sea, bueno, sí, a veces un río, pero demora más. Pero si es un pozo que está asentado, pues es mejor, porque se le deja ahí. Uno echa la yuca en ese pozo y
Y después de 3 días, ¿no? Ahí en el pozo. Se le echa. Después de 3 días se fermenta la yuca, se pudre, digamos que se pudre, y automáticamente se hace que la cáscara se afloje. Entonces ya cuando uno ve que eso está así, son después de 3 días, uno va y saca solamente, sin la cáscara, solamente la yuca pura, y luego lo deja fermentar otra vez durante 3 días. ¿Sí? Después de eso ya se le empieza a rallar, a rallar, a rallar, a rallar. Se coge eso y se deja secar otra vez. Y después de eso ya uno saca la yuca pura, lo pone a secar en un matafrío y se le tuesta y sale la fariña. La fariña sabe a un sabor como agrio, ¿sí? Como ácido. Es un sabor único, sí, de la fermentación de la yuca. ¿Mm? Esa es la fariña. Son dos cosas muy importantes, el cazaba y la fariña. Y se puede comer con toda clase de comida. Con el pescado, con la carne, con todo. Se puede tomar, se hace una bebida especial para la sed, que es el chivé, agua con fariña y da un sabor muy, muy diferente, que hace que uno pueda tomar mediante el trabajo, después de un trabajo, en un descanso, muchas cosas. ¿Cuándo es que vamos? La próxima semana. No mentiras, ¿cuándo vamos? Toma la próxima semana. Bueno, entonces esa yuca es muy importante porque, bueno, entonces la yuca también es un factor muy importante para la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía. Muy importante para las poblaciones indígenas. Porque, Que hablas, ¿no? Como que siempre es una complementariedad. sí, Cuando tú dices hombre y mujer, no son conceptos, no, sino mm, cají ujú, y yuca. sí, Yo quería que habláramos un poco de lo que la última vez que nos reunimos, que Stephen mencionó como de definiciones de lo que entendemos por ciertas palabras, cuando hablábamos de naturaleza y de cultura, y que Stephen decía que era como que eh, en el entendimiento de la vida, ustedes son una sola cultura que tiene muchas naturalezas, digamos, de todos los seres, ¿no? Y para hablar de lo de la interdependencia, que el problema de la era moderna y de los humanos de ciudades es que se sienten separados, ya, cuando en realidad nada está separado de nada, ¿no? sí. Bueno, Hombre, mujer y tú has dicho, mm, y para ustedes no es así, pero no, es que cuando yo me refiero a hombre y mujer, son, digamos que el estilo de vida de la mujer, sí, o sea, tiene sus propios valores, tiene su propio origen, tiene su propia costumbre, pero ya digamos que vivir en sociedad, en población indígena, en una maloca, todo el hombre y la mujer se deben combinar, ¿sí? Se debe combinar. O sea, en un Yurupari es una combinación del hombre totalmente de la mujer. ¿Mm? O sea, es un trabajo unido, ¿sí? La mujer hace la yuca, el hombre hace el ritual, hace la danza, hace la chilla. La mujer saca el ve, el hombre lo cura. La mujer prepara el carayurú, el hombre lo hace la prevención. La mujer alista el BRA, el hombre hace la prevención, le manda a sacar. Todo es combinado, o sea, nada es separado, ¿sí? Uno con el otro es el complemento de uno con el otro. El complemento de la vida del hombre es la mujer y el complemento de la mujer es el hombre, ¿sí? Todo está unido, todo está como encajado en la vida, de cómo vivir, ¿sí? Entonces el hombre siempre va a necesitar a la mujer para poder existir. Y la mujer al hombre. La combinación de ellos dos. El trabajo de la mujer le sirve al hombre y el hombre también, el trabajo del hombre a la mujer. Siempre es unido. Eh, lo de la mucha naturaleza, lo que él decía, es una cultura con mucha naturaleza, ¿sí? Porque supongamos que podemos decir que el Amazonas es la naturaleza del Amazonas, ¿sí? O sea, es como un término general grande. Pero ya cuando nos concentramos ya en naturaleza específica, sí, porque hay diferentes clases de naturaleza. La selva es una naturaleza, solo la selva, sí. Pero el río es una naturaleza totalmente distinta
a los árboles, ¿sí? O los gusanos. Simplemente cuando mencionamos las hormigas, también es un mundo, es una naturaleza totalmente distinta que los peces, ¿sí? Y todos ellos tienen sus propios orígenes. Los animales trepadores tienen su propia naturaleza. El mundo de los animales trepadores es en los árboles. Ellos también tienen su propio origen, tienen su propia forma de vida, tienen sus propios... Todo es diferente, ¿sí? Y eso... Y yo creo que la naturaleza se comporta diferente en cada época, que son naturalezas distintas. O sea, el mismo territorio en la época de Yurupari, en la época de gusanos, no es ese territorio. La misma, la misma naturaleza en la época de frutales silvestres no es la misma en la época de cultivos, ¿sí? Son naturalezas distintas. Y en cada época hay otras subépocas chiquitas que también hace que existan otras clases de naturaleza, que es diferente a una de la otra, ¿sí? Entonces, lo que él decía es una cultura con mucha naturaleza. Al igual, los hombres, todos los seres humanos tienen su propio estilo de vida en cada época y en cada subépoca, ¿sí? En la época de frutales silvestres abundan los pescados, la cotidianidad del hombre es pescar, coger harto pescado. Pero en la época de gusanos, ya el hombre no coge pescado. Su comportamiento es otro. Se dedica a la cacería y a la recolección de gusanos, ¿sí? O sea, la misma naturaleza en cada ciclo hace que exista otra forma de vida, otra naturaleza, ¿sí? El árbol que tuvo muchos cultivos, los árboles que tuvieron muchos cultivos y que existieron muchos animales trepando en esos árboles, en la época de cultivos ya no van a estar allá. Ya van a estar en rastrojos o en chagras abandonadas comiendo esos frutales, esos cultivos que nacen, ¿sí? Los peces que abundaban en una época, en otra época ya no van a estar. Ya va a ser otra naturaleza, ¿sí? Los animales que abundaban, los cerrillos que abundaban en una época, en la época de cultivos, de frutales silvestres. Usted ya no va a encontrar animales en la época de cultivos, ¿sí? En los lugares que existían. Hay muchas dantas comiendo en los rebalses, ¿sí? Mirití, guasaí, muchas cosas, ¿sí? Cuando ya no está esos cultivos, ya esa naturaleza va a ser distinta. Hay muchos loros comiendo frutales silvestres en una época. Loritos chiquitos que usted escucha cantando a todo momento. Usted va por ahí en junio. Pero cuando es en diciembre usted ya no va a escuchar a esos loros. Usted va a decir, ¿qué pasó con los loritos? Que cuando viene la vez pasada había un poco de loros aquí trepando. Muchos, muchos. Porque ya no. No es que la naturaleza ha cambiado. Estamos en otra época y no los va a encontrar, ¿sí? Y cada momento de vida, o sea, la misma naturaleza va cambiando, ¿sí? A través de la época, de los ciclos de vida. Se va convirtiendo en otra naturaleza, ¿sí? En otra naturaleza. Los ríos, los árboles, las especies. Y el mismo hombre también tiene otra forma de vida en cada época, ¿sí? Entonces, cuando llega la época de Timimac o Tirihue, es cuando el, el hijo de la nutria llora. Si el hijo de la nutria llora es porque usted nunca va a coger un pescado. Si el hijo de la nutria que es especial para, muy listo para coger el pescado, hace que el niño llore porque no coge el pescado, que su hijo llore porque no coge pescado, una persona nunca va a coger un pescado. Entonces todo el mundo dice, listo, ya no nos dediquemos a la pesca, dediquémonos a sacar hormigas, a coger hormigas, a hacer otras cosas, ¿sí? Sí. Entonces esa época cambia. Hay otra época que es época de Riapillaye, decimos nosotros. Riapillaye es una época que crecen los ríos, los rebalses se vuelven extensos. Y luego empieza un verano y todo baja.
Entonces todo el río, las orillas del río, todo está verde, 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 verde. Es una crecida de río que dura un mes, así estable. Y cuando baja, todo se ve diferente, o sea, ya todo huele diferente, ¿sí? Los peces, o sea, ya pocos peces va a encontrar. O los guaracú ya no están, están otros peces, están los jacos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los guaracú, con esas clases de pescado? ¿Dónde están? No, es que la época es otra naturaleza, otro ciclo de vida, otro momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refería. Es una cultura con muchas naturaleza, ¿sí? Pero una misma cultura, digamos que la vida es una sola cultura. Sí, pero esa es la cultura, el Quetioca Sí. es naturaleza y cultura. Ujú. O sea, Quetioca tiene las dos cosas integradas. Claro, no son separadas. No Ya. son para ustedes una El cosa. Quetioca es la naturaleza, pues la vida, y es también todo lo que existe. O sea, el Quetioca es lo único que no cambia, porque eso sí, Quetioca está siempre, ¿sí? Pero la naturaleza sí tiene sus cambios, tiene sus propios ciclos de vida y su propia naturaleza, cambia constantemente, ¿sí? Pero Quetioca es, es como la madre de toda esa naturaleza. ¿Sí? Pero sí, la sostiene. Una Contá. cosa que yo hablé en la entrevista, Sí. que no sé si podríamos mezclarla aquí, me acordé. Antes sí te acordabas. De lo importante, para ver si se podría complementar. Es que una vez hablando con Ricardo, con Caballo, estábamos hablando de la casa de los peces, ¿cierto? Ustedes tienen todo su Quetioca, ¿cierto? Una casa con unos rituales dependiendo de las épocas. Entonces él decía que cuando alguien iba a casar, el sabedor abría como un camino y negociaba con la casa de los peces. Y ellos en el ritual, las obras que quedaban del ritual, era lo que el que podía pescar iba a pescar. Entonces el sabedor hacía esa negociación con la casa de los peces. Entonces le decía al pescador, vaya a pescar por allá. El pescador iba, pescaba, pero lo que pescaba realmente eran las sobras, ¿sabes? Las sobras del ritual. Y que después tocaba, pues si llegaba después a la comunidad con sus pescados. Pero después había que hacer un ritual, no sé si de peces, me imagino, donde se devolvía. Sí. Para devolver lo que él pidió. Que es como la reciprocidad entre esas muchas casas, o entre esos muchos... Son como, digamos que son mundos, o sea, son vidas de la naturaleza, porque está la casa de los peces, está la casa de animales, o sea, él decía, Waibiri, creo que decía, Waibiri son las casas de los peces, ¿sí? Al igual que Waibukana también son casa de los animales. O también son o Jerika Bukaviri, que son casas de frutales silvestres, casa de todas las clases de frutales. O también hay Bukaviri, que son las casas del Yurupari. Entonces, dependiendo del ritual, es como un préstamo o una negociación, es como un préstamo que se hace a cada una de esas casas, ¿sí? que existen en la naturaleza, que son como los dueños de cada parte de la naturaleza, ¿sí? Animales, peces, frutales silvestres y Yurupari son como los dueños de lo que existe. Entonces lo que decía Ricardo era que para hacer un ritual de Dabucurí, de ofrenda de pescado, que es un pescado hartísimo que tienen que pescar todo, se hace una prevención o se hace una curación pidiéndole permiso a esa casa de peces para que le permita pescar a los cazadores, a los pescadores que van a ir en rebusque del pescado. Entonces libremente, después que se le haga esa prevención, esa curación o ese permiso,
ellos van y hacen las pescas, ¿sí? ¿Sí? Se le está prestando algo que pertenece a una casa, le está pidiendo permiso, ellos lo están sacando. ¿Mm? Entonces se hace el ritual, se hace la ofrenda, todos comen pescado. Cuando termina eso, él tiene que hacer otro ritual, donde él tiene que devolver lo que él prestó a esas casas, ¿sí? Pero él ya no le devuelve pescado, él le devuelve es rezo, una prevención, una protección a esas casas, una él reza para que haya abundancia de pescado en la otra época, ¿sí? Esa es la contraprestación que se hace el sabedor con esas casas de la naturaleza. Como decías también que le daban cají Sí. a los peces. Entonces él reza a través del cají y se riega en el agua. Ese es el rezo que ellos adquieren. Y los peces o los dueños de las casas y huelen eso o comen eso mambe que tira al río para que es el rezo. Ellos comen rezo, también son seres que existen, que tienen vida. Entonces ellos adquieren ese préstamo, lo que él le devuelve y para que puedan tener buena abundancia en la otra época. Si él no hace eso cobra vida, ¿sí? Entonces, Cuando vos, pues sí, lo has dicho varias veces que esto es una ciencia de vida, de reciprocidad con los seres de las muchas naturalezas. ujú, Entonces, en la medida que solo ustedes pueden estar en la selva, manteniendo la selva en ese equilibrio. ujú, Eso que era el llamado que estaba diciendo al final, que me parece muy bonito. Pero que a nosotros cuando te escuchamos por un lado, los de afuera, decimos, ay, qué bueno que ustedes tengan cosas raras, ¿no? Como cosas distintas. Pero realmente lo que estás contando ahorita es la base de por qué la naturaleza se mantiene en equilibrio y bien gracias al saber que ustedes recibieron desde el origen. ujú. Alguna vez, como tenemos problemas de traducción, ¿no? Alguna vez hablamos que ustedes decían que son como administradores de ese saber, un saber original, primigenio antes de la vida, que ustedes en sus rituales y en todo su saber lo que hacen es que ese saber primigenio siga sucediendo y perdure. En la medida que eso perdure, porque también ustedes curan el mundo, ¿no? La selva es también... La medida que perdure ese saber y ustedes puedan seguir y necesitan es que la gente no se meta en la selva, ¿no? Como generar como esa conciencia de Sí. que todo lo que estabas contando de la yuca tiene que también que ver con esto. No son solamente cómo hacen las cosas, sino que ustedes hacen parte de una negociación con todos los seres de la naturaleza. Es como que son los conservadores o los guardianes, los transmisores de Ketioka, ¿sí? De la De la naturaleza. de la selva mediante Ketioka. Porque se dice de los sabedores que son los jaguares. El Yurupari pues es originario de los jaguares, ¿sí? Es un símbolo que nos dieron nuestros ancestros, ¿sí? Jaguares de Yurupari, Heyaya. El término Heyaya es muy difícil de traducir, porque cuando decimos Yai, o sea, podemos decir jaguar, Yai, es como decir la persona especial para eso, para alguna cosa, ¿sí? Pero entonces los jaguares de Yurupari, los Heyaya, ¿sí? En sí ellos son los dueños del conocimiento, ¿sí? Los Heyaya. Entonces me ocurre un chiste que decía el viejo Isaac, ¿sí? El Isaac Macuna, que más o menos esa entrevista, ¿sí? Decía, ¿qué son los Heyaya? ¿Sí? Si Heyaya es un jaguar, si Yai es un jaguar, y G es el Yurupari, o sea, jaguares de Yurupari. ¿Quién es ese jaguar de Yurupari? O sea, ¿o dónde existen? Que le preguntaba a Roberto al viejo Isaac Macuna. Es que le dijo, ¿usted no se está dando cuenta que el mismo jaguar le está hablando? ¿Sí? O sea, los Heya ya es como el alma del conocimiento, ¿sí?
y el que adquiere el conocimiento es un Heyay. Entonces por eso nosotros decimos que los saberos son los jaguares de Yurupari. ¿Sí? O sea, el conocimiento tiene un alma, tiene un alma que es el dueño, ¿sí? Que desde el origen pues se originó así, y es el Heyay. El jaguar de Yurupari es el dueño del conocimiento, del Ketioka. Él es el propio dueño. Pero en el momento de que un sabedor adquiere ese conocimiento, él adquiere el conocimiento del Heyay. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que el sabedor se convierta, haga parte del Heyay? Por eso él es jaguares de Yurupari. Por eso nosotros decimos que el Ketioka, por eso se dice que Ketioka es el territorio de los jaguares de Yurupari, se refiere al territorio del conocimiento, ¿sí? Del rezo, o sea, el territorio del rezo, el territorio del origen, el territorio de todo lo que es la oratoria. Todos esos conocimientos, ese Ketioka es de los jaguares de Yurupari. Ellos son los dueños, ¿sí? Y cuando uno adquiere un rezo, ya cuando yo sé rezar una fiebre, un dolor de estómago, un dolor de espalda, yo ya estoy adquiriendo el conocimiento de los jaguares de Yurupari, de los dueños de los jaguares de Yurupari. Por eso yo ya hago parte de los jaguares de Yurupari, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Heya y Ketioka, se refiere al conocimiento, al rezo, a las diferentes clases de conocimiento que tenemos nosotros, ¿sí? La danza también es el conocimiento de los jaguares de Yurupari, la oratoria también, el rezo también, la prevención, todo eso. Esos conocimientos son de los jaguares de Yurupari. ¿Mm? Por eso que el Yurupari es importante. Jaguar de Yurupari, Heya y Ketioka, ellos son los dueños, ¿sí? Los dueños del conocimiento son los Heya. ¿Mm? Entonces, como el alma del conocimiento, ¿sí? Entonces ya el sabedor puro, el más sabedor, él se duerme, ¿sí? Y mediante su conocimiento él se despierta, se convierte en un jaguar. Entonces, al adquirir ese conocimiento, nosotros decimos Kapemakani, como la visión ancestral, ¿sí? O sea, usted ya en el momento de hacer una curación, hacer una prevención o sacar una enfermedad a una persona que está muy enferma, no es su vista, sino que es la vista de los jaguares de Yurupari, ¿sí? Que usted adquiere para poder ver la enfermedad y sacar la enfermedad mediante las garras de los jaguares, ¿sí? Él está en usted, ¿sí? El jaguar de Yurupari está en usted para poder sacar la enfermedad de alguien que está muy enfermo. Son los dueños del conocimiento. Entonces, todo ese territorio existe por ese conocimiento. Por eso que no decimos el conocimiento de las personas, sino que el conocimiento de los jaguares de Yurupari, Heya y Ketioka, ese es el territorio de ellos. Qué bonito porque como lo contás, lo que me hace entender el conocimiento como otro ser vivo, ¿no? ¿Sí? Como el ser vivo original, digamos. Ese es el propio. Sí, porque en sí ellos son los dueños, ¿sí? Los que protegen. Simplemente los seres humanos somos como un medio para que se pueda aplicar ese conocimiento, ¿sí? Por eso que debemos tener una serie de dietas muy fuertes, tenemos que tener unas normas muy fuertes, porque ese conocimiento es espiritual, ¿sí? Que nos sirve para proteger la naturaleza, las diferentes clases de naturaleza, la vida. Entonces, por eso, y si usted viola un reglamento, ¿sí? El Yurupari con el sonido le dice que no coma nada asado, ni muqueado, ni nada. El mismo sonido lo dice. Pero si usted incumple eso, el mismo jaguar va y le cobra, le quita lo que usted comió, ¿sí? Por eso que solo si usted incumple esos reglamentos le aparece el jaguar y lo caza y lo come. Es el mismo Heya que lo está comiendo. El mismo que le dio el conocimiento. El mismo que le dio el permiso
el mismo que lo adoptó en el mundo espiritual de él, se lo come. Si es el único jaguar en la selva amazónica que lo puede comer, es el mismo jaguar de Yurupari. ¿Sí? Existen jaguares así normales en la selva, pero ellos nunca le van a hacer nada porque no son los jaguares, son seres de la naturaleza, son los protectores de la naturaleza. ¿Mm? Pero el jaguar de Yurupari puede ser que usted mismo sea el jaguar de Yurupari. ¿Sí? Entonces usted en una tomata de yagé, si usted ya está en el momento de yagé, usted ya no es usted, sino que es un jaguar de Yurupari. ¿Sí? Entonces le puede ocurrir muchas cosas. ¿Sí? Entonces con eso cae Macari, Capemacari, usted puede ver muchas enfermedades del futuro, del pasado, del presente. Entonces en el momento de yagé está el jaguar usted en persona. ¿Sí? O sea, ese conocimiento está en usted. Pero para adquirir ese conocimiento, para tener una comunicación con el jaguar, se requiere de un proceso largo. Son ciclos de vida. Si usted empezó usted desde los 8 años, por ahí a los 45 años, ya puede tener usted ese conocimiento de los jaguares de Yurupari. Ya hace parte de los jaguares de Yurupari. Ya hace parte del asiento de los jaguares de Yurupari. ¿Sí? Esos son los Heyaya. Por eso es Heyaya Ketioka. Por eso se dice Heyaya Godomakari. Godomakari es el territorio, ¿sí? De los jaguares de Yurupari. Entonces, como decía el viejo Isaac, ¿quiénes son los jaguares de Yurupari? Pues los sabedores son los jaguares de Yurupari. Porque son los que tienen el conocimiento ancestral de los jaguares de Yurupari, que es el dueño del rezo, del Ketioka. ¿Sí? Esos son los jaguares. Bueno, Mipu, pues muchas gracias. Que tu mensaje, el mensaje de los jaguares de Yurupari, le llegue a un montón de gente y les ayude en algo, ¿no? Y espero que lo repitamos, que nos vamos a reunir, a conversar. Muchísimas gracias.